Hoy, como ya sabéis, celebramos el Día Internacional de las Personas Consumidoras, un día de reivindicación que tuvo origen el 15 de marzo del 62, que fue cuando el presidente Kennedy de los Estados Unidos pues habló por primera vez de los derechos de los consumidores y de la necesidad de establecer medidas legislativas en su defensa. Desde Tirius, pues queríamos aprovechar hoy que celebramos el Día del Consumidor para concienciar aún más de lo que estamos, de la importancia del reciclaje y de la necesidad de reciclar, que yo creo que ya se ha convertido en una obligación. Tenemos la obligación para todo el mundo de cuidar el medio ambiente. Ya esto es una urgencia. Nos hemos dado cuenta este año que, por desgracia, como estábamos comentando, nos ha tocado vivir esta pandemia tan dura y pues nos hemos dado cuenta que el tema de la salud y de cuidado de la naturaleza son prioritarios. Para ello, pues hemos organizado con ARPAL esta jornada. ARPAL es la Asociación para el Reciclado de Aluminio, que promueve el reciclado de envases de aluminio y lo hace trabajando con las asociaciones de consumidores, con las administraciones, con los colegios, bueno, en general con toda la sociedad. En el año 2019, ARPAL y Tirius firmamos un convenio de colaboración y es dentro de este marco, pues cuando proponemos esta jornada de reciclaje. Hemos hecho en otras ocasiones otras presenciales, pero dado que durante todo el año 2020 teníamos pendiente realizar una y no ha podido ser, pues al final creo que pues esto es una buena opción y nos tenemos que ir pues acoplando a las posibilidades que tenemos. Para ello contamos con la máxima representación de ARPAL, doña Olga Roger Lopacher, que es la directora de comunicación. Buenos días, Olga, bienvenida. Y con don José Miguel Benavendo Rodríguez, que es nada más y nada menos que el director general de ARPAL. Buenos días, José Miguel. Buenos días. Buenos días a todas. Así que seguro que será súper interesante. Moderará doña Beatriz Rodríguez Cano, que ya la mayoría la conocéis, es abogada de los servicios jurídicos de Tirius y experta en consumo, yo digo que de las mejores expertas de consumo. Buenos días, Beatriz. Y nada, sin más preámbulos, pues doy paso a Beatriz para que empecemos ya la jornada. Muy buenos días y muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y bienvenidos, por supuesto, a José Miguel y a Ana, a Olga, que nos acompañan y que van a ser, bueno, pues los protagonistas de esa mesa redonda, que desde luego va a ser muy interesante. Un poquito comentaros la estructura de la mesa redonda, es decir, cómo vamos a realizarla. En primer lugar, intervendrá José Miguel, director general de ARPAL, como muy bien ha indicado nuestra presidenta, Vicenta Alcácer, y posteriormente continuará Olga Roger, que es la directora de comunicación, la cual, bueno, pues nos introducirá respecto del reciclado del aluminio, con una serie de información, consejos que van a ser, pues, desde luego muy interesantes y muy instructivos para todas las personas que aquí estamos asistiendo y que estamos presentes. Por parte de José Miguel va a darnos a conocer lo que ARPAL, bueno, pues es, lo que representa, su funcionamiento, sus objetivos. Y recordar, bueno, pues que ARPAL es la Asociación para el Reciclado del Aluminio. Sin más preámbulos, pues doy la palabra a José Miguel. Muchas gracias. Gracias. Quiero ser muy breve porque la historia es larga y como tienen que intervenir muchas personas, con lo cual se enriquece la reunión. ARPAL, Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio, forma parte del accionariado de Ecoembes, que es el Sistema Integrado de Gestión, que ahora se le ha cambiado el nombre y es SCRAP. Igual que ARPAL con el aluminio,
hay otros materiales como pueden ser el plástico, como puede ser la madera, como puede ser el vidrio no porque está en ecovidrio, etcétera, que pilotan un poco esta recogida y el cálculo de la tasa de reciclado de cada uno de los materiales. Nosotros desde hace tiempo pensamos que era muy importante, prácticamente básico, el estar apoyados en personas de las distintas regiones que pudieran colaborar con nosotros y nosotros con ellas. Por eso tenemos así, tenemos en Barcelona, tenemos en Córdoba, tenemos en Cádiz y tenemos sobre todo en Valencia, que para eso estamos con vosotros, porque nuestra intención es difundir el máximo conocimiento en torno al reciclado de productos de aluminio, pero de una manera directa, porque a veces no se ha comunicado bien y tal vez seamos nosotros los más perjudicados, pero también los responsables, y todavía la gente sigue pensando que el contenedor amarillo es para el plástico. No, no. El contenedor amarillo es para cualquier tipo de envase, incluido lógicamente lo del aluminio. Ahora voy a echar un poco de piropo al material aluminio. El aluminio es el material de mayor valor de todos los materiales con los que se hacen envases. Y por lo tanto, eso supone que una vez reciclado, estemos consiguiendo muchas cosas, entre ellas un ahorro de energía muy importante si se le compara lo que sería fabricar ese aluminio con bauxita, que es el mineral de salida, o sea, como una producción electrolítica que supondría un coste muy elevado, que supone un coste muy elevado, porque esto no se ha cerrado, gracias a Dios que no se ha cerrado. Sin embargo, cuando estamos utilizando como materia prima todo eso que hemos recuperado de envases, fundamentalmente envases domésticos que ya se han utilizado, entonces esos envases se vuelven a refundir, a dar otras aplicaciones y, en consecuencia, como resultado general, un dato con el que conviene quedarse, estamos ahorrando el 95% de la energía requerida para obtener ese aluminio partiendo de la bauxita. En distintas comisiones y reuniones participamos con Ecoembes, evidentemente, donde allí pues pertenecemos digamos, a la comisión ejecutiva de los planes estratégicos del aluminio y también, pero ya eso más, y como consecuencia de la ligación al aluminio, al panel de escucha activa y transparencia, sistema que nos permite estar muy en contacto, por un lado, con el SCRAP, que es Ecoembes, y luego con todas las asociaciones que nosotros pretendemos dar una información, no diría formación, sino simplemente una información que sea distribuible, buscando en lo que muchas veces hemos dicho, hemos pensado, como en una serie de canales que vayan multiplicándose y que en definitiva puedan llevar fácilmente el conocimiento de lo que es el reciclado, de lo que son sus ventajas y, en consecuencia, así poder ir aumentando la tasa de reciclado del aluminio anual, y que, en base a nuestra relación también con la Federación Española de los Recuperadores, FER, de donde obtenemos directamente información de una parte de los flujos por donde se recoge
se recogen los envases de aluminio, pues así intentamos ir completando esa red capilar para que llegue a todas partes el mensaje. También es muy importante la unión que tenemos, y así empezamos, la unión que tenemos con distintas universidades, donde hemos pedido que si hay voluntarios que puedan hacer luego la labor de ir a colegios para explicar lo que es el reciclado de aluminio, con eso encontraremos dos cosas para nosotros importantes. Uno es transmitir a universitarios del último ciclo, normalmente ligados a la formación de profesorado, y por otra, conseguir alcanzar con esos universitarios, llegar a colegios donde es prácticamente imposible que pudiéramos llegar nosotros solos. En cualquier caso, siempre estamos muy disponibles. Por supuesto que el virus, independientemente de otras indecencias, nos ha traído que no podamos estar directamente hablando, porque evidentemente este sistema que ahora estamos utilizando, afortunadamente, nos es útil, pero para la forma en que nosotros estamos transmitiendo todo nuestro mensaje, nos es mucho más útil el vernos las caras y el discutir, y en general yo creo que esto volverá a aparecer. Pero no quiero extenderme en esto, porque además Olga, que me conoce mucho, me teme que si cojo el hilo no llego a terminar el ovillo. Así que prefiero que vayáis entrando vosotras, y os agradezco mucho que me perdonéis lo que ya ha sido suficientemente larga exposición. Muchas gracias y perdonad. Muchísimas gracias, José Miguel, por tu exposición y por la labor de difusión y concienciación que desde ARPAL estáis realizando en relación al consumo sostenible y responsable. Pasamos la palabra a la directora de comunicación de ARPAL, a Olga Roger. Olga, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartir una presentación y, a ver, un momentito, por favor. Vale, ¿se ve bien ahora? ¿Se ve? Perfecto. Sí, muy se bien. ve perfectamente, Olga. Vale, muchísimas gracias. Vale, pues muy bien. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí. Y hoy voy a explicar... Perdón, ¿sí? Olga. Bueno, estoy haciendo una actuación típica de si estuviéramos presencialmente, que es mi manía de interrumpir a Olga, que digo que evites, ya que sigue la reunión, que no digas a todos y a todas, porque el único todo soy yo. Y entonces me sí, siento muy femenino, pues, me siento muy femenino. Hablaremos en femenino, entonces. Vale, voy a hacer una presentación que intentaré que sea cortita, porque yo creo que lo importante es que todas luego podamos responder a todas las preguntas que tengáis sobre los envases, sobre su reciclado. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a exponer? Voy a exponer los tipos de envases de aluminio que existen en el mercado, porque lo que nos hemos dado cuenta en todas las actuaciones, en todos los talleres que hemos hecho y demás, es que mucha gente conoce las latas de bebidas, ¿vale? Pero luego hay un gran desconocimiento de los otros envases de aluminio y que también se reciclan perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los tipos de envases de aluminio y lo que es muy importante, cómo participar en su reciclado. ¿Por qué es tan importante que cada uno de nosotros en nuestros hogares participemos en el reciclado de envases de aluminio? Sus ventajas, las ventajas de su reciclado, y el proceso de reciclado lo pasaré muy rápido, pero para que veáis que es una cosa totalmente sencilla y que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver, ¿qué tipos de envases de aluminio tenemos? Los podemos diferenciar en tres, que ahora los iremos viendo uno por uno. Tenemos los rígidos, los semirrígidos y los flexibles. Lo que es más importante es que todos los envases de aluminio, todos van al contenedor amarillo, de una forma o de otra, ahora lo explicaremos. Pero siempre recordar, el contenedor amarillo es para los envases, lo que llaman envases ligeros, que son los envases de metal,
de plástico y los Tetra Briks. En el caso de los envases de metal tenemos los del aluminio, por ejemplo, y luego están también los de hojalata. Pero todos, para empezar el proceso de reciclado, han de ir al contenedor amarillo. Muy bien, entonces, vamos a empezar con los envases rígidos, los que son más conocidos. ¿Qué tenemos? Yo los iré enseñando también porque me he hecho aquí una especie de collage que tengo todos los envases. Tenemos latas de bebidas, ¿vale? Las latas de bebidas pueden ser de aluminio o de hojalata, pero en todo caso todas van al contenedor amarillo, ¿de acuerdo? Cada vez se están convirtiendo las plantas que fabrican las latas, se están convirtiendo a aluminio, es decir, que en un año o así prácticamente el 100% serán de aluminio. Entonces, todas al contenedor amarillo. Luego tenemos un capítulo aparte que mucha gente lo desconoce, que son los aerosoles. Los aerosoles, ¿vale? Pues este que es un desinfectante, este que es espuma para el cabello, etcétera, son envases a presión. Estos envases también se han de tirar al contenedor amarillo. Si son vacíos de todo contenido, mucho mejor. Pero todos han de ir al contenedor amarillo porque han de seguir un proceso de reciclado especial, ¿vale? Lo que se hace es que se ha de quitar el gas que contienen estos aerosoles, se ha de quitar el líquido y luego ya se pueden reciclar, ¿vale? También se separan en las plantas de reciclaje, se separa el metal, en este caso el aluminio, por ejemplo, de otros elementos que tengan de plástico, como pueden ser los tapones y para apretar el spray, etcétera. Simplemente una cosa así de culturilla del aluminio, también hay aerosoles que son de hierro, de hojalata, y se distinguen, da igual que sean de aluminio o de hierro, todos van al contenedor amarillo, pero se distinguen porque los de hierro tienen aquí como una costura, un costurón, que no lo tienen los envases de aluminio, ¿vale? Pero en todo caso, hoy a nosotros lo que nos interesa es que todos los aerosoles han de ir al contenedor amarillo. Otro envase rígido que también hemos notado que hay desconocimiento son tarros de cosmética. Por ejemplo, yo, la Nivea de toda la vida, ¿vale? La Nivea azul. Este tarro es de aluminio. Y además, en este caso, que no todos lo ponen, si miramos por detrás, que aquí no lo veréis, creo, pero pone ALU. No sé si se ve aquí al lado del símbolo del reciclaje, aquí pone ALU. Algunos envases lo ponen y otros no, pero en todo caso, esto es aluminio. Si lo abrimos, la tapeta esta de aquí para abrir y sacar, y para sacar la crema, esta tapilla, eso también es de aluminio, ¿vale? Lo que hace que se preserve la crema perfectamente antes de utilizarla o mientras lo tenemos abierto y lo vamos utilizando. Es decir, tarros de cosmética, contenedor amarillo, aluminio. Otro envase son algunas latas de conserva, ¿vale? Algunas son de hierro, otras son de aluminio. Por ejemplo, aquí vemos que esto es una lata de atún, ¿vale? Esta tapita del abre fácil, esto que ahora es tan cómodo para nosotros porque simplemente tiramos y ya la abrimos, esta tapita es de aluminio, es decir, también al contenedor amarillo, al igual que la lata de conservas, también va al contenedor amarillo. Y luego otros envases rígidos, pueden ser botellas de aluminio, etcétera. Por ejemplo, el otro día leía que hay una empresa que envasa agua que ha cambiado el plástico por el aluminio, creo que se llamaban Ocean o algo así. Entonces, lo ha cambiado por el aluminio, ¿vale? Entonces, estos son los envases rígidos de aluminio. Es que veremos que en el mercado y en nuestras casas hay un montón de envases de aluminio que a lo mejor desconocíamos que eran de aluminio y que se reciclan perfectamente y que es necesario reciclarlo por razones que luego veremos. Pasemos a la segunda categoría. La segunda categoría son los envases de aluminio semirrígidos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las bandejas, por ejemplo, para alimentos o para cocinar, ¿vale? Estas bandejas que compramos, que por ejemplo yo la lleno de verduras, le pongo un chorrillo de aceite de oliva, sal y la pongo al horno y quedan espectaculares. Pues todo esto después, o cuando hacemos magdalenas o algún postre o algo, todo esto es aluminio. Cuando acabamos de cocinar con ellos, lo tiramos al contenedor amarillo. Una interrupción, Olga. Sí, dime, José Miguel. Quería aclarar que estas marquetas, que las podemos encontrar en el mercado para hacer nuestras comidas en nuestra casa, si las compramos como tales, no tienen la consideración de envases,
pero si esa barqueta la hemos utilizado en casa, entonces sí es un envase. Hago esta aclaración porque existe la duda pero generalizada, afortunadamente, sobre la utilización de estos envases de aluminio como envases metálicos en los microondas. Teóricamente se puede utilizar siempre y cuando el envase no tenga ningún contacto con ninguna pared del microondas. La industria del aluminio no se ha prodigado en hacer esta explicación, y mejor que no la haga, porque tampoco tenemos la seguridad de que todo el mundo lo vaya a hacer, y es un impedimento técnico, y que si el envase está en contacto con alguna de las paredes del microondas, entonces puede resultar una ligera explosión, pero por eso la industria del aluminio prefiere no decir que se usan en el microondas. Yo pido a vosotras que mejor no lo uséis en el microondas, en lo demás sí. Muy bien, seguimos. Luego tenemos las bandejas de comida de mascotas. Aquí también tenemos la bandeja, o sea, la tarrina y la tapa. Las dos son de aluminio, ¿vale? No lo abro porque tengo a mi perro por aquí y si lo abro y lo huele, saltará encima mío. Entonces no la voy a abrir, ¿vale? Pero normalmente todas estos envases para mascotas, para gatos, para perros y demás, son también de aluminio y por lo tanto van al contenedor amarillo. Luego tenemos pequeñas tarrinas, por ejemplo, flan, ¿vale? Esto es un flan de huevo, esta es de aluminio. Algunas tarrinas, la tarrina es de plástico, pero la tapa esta, que queda totalmente sellado, normalmente es de aluminio. Esta en concreto es de aluminio, tanto la tarrina como la tapa. Es decir, que cuando me coma este flan estupendísimo, tiraré esta tarrina al contenedor amarillo. Y de estas tarrinas encontramos muchas. Por ejemplo, aquí os he traído otra, una que compré de queso fresco, que esta es de plástico. Y la tapa es de aluminio, pero tanto la tapa como la tarrina va todo al contenedor amarillo. Acordaros, el contenedor amarillo es para envases de plástico, para Tetabricks y para envases metálicos, entre ellos, evidentemente, el aluminio. ¿Vale? Luego, por ejemplo, también traje esta, que es bueno, ya sabéis, el postre este de chocolate y de nata. Este también es plástico, pero la tapita esta es de aluminio. Y ahora veremos cómo también se recicla en el contenedor amarillo. Otro envase semirrígido, que este también es poco conocido, son los tubos. Estos tubos que pueden ser de cosmética, de alimentación, de farmacia. Yo he encontrado un par, he traído un par que son este es de cosmética, esto es una crema para las manos, este es de aluminio, ¿vale? Y luego en la farmacia, como el dermatólogo me encargó una especie de crema especial que me la tuvieron que fabricar, me la hicieron en un envase de aluminio. ¿Cómo sabemos que es de aluminio? Porque al doblarlo, ¿vale?, no vuelve a su forma original. Si este envase fuera de plástico, podéis hacer la prueba, por ejemplo, con algún dentrífico, alguna pasta de dientes. Cuando lo doblas, vuelve a su estado original, a su forma original. En este caso no, y esto es porque es de aluminio. Tampoco es de plástico, pero el tubo es de aluminio porque preserva perfectamente el contenido. Muy bien. ¿Qué pasa con estos envases semirrígidos? Van todos al contenedor amarillo, pero, por ejemplo, las partes pequeñitas, por ejemplo, las tapitas de esta tarrina, ¿vale? O de esta, u otros envases que veremos ahora flexibles. Lo mejor que podemos hacer es agruparlos. ¿Por qué se pide que se agrupen? Porque después del contenedor amarillo se recoge todo el material y se lleva a lo que se llama planta de selección. En esta planta de selección se ponen todos los envases, se van pasando por una serie de tecnología para irlos separando y prepararlos para su reciclado. La primera fase es un trommel. Un trommel es como un cilindro grande con agujeros, ¿vale? ¿Qué hace este cilindro? Pues que va dando vueltas, los envases van pasando y por los cilindros caen los impropios, ¿vale? Lo que puede ser, pues yo qué sé, piedras o cualquier pequeñas partes que no se reciclan. Sí, el trommel es como un cedazo, con unos agujeros gordos.
Exacto. Entonces, si estos envases, por ejemplo, no se agrupan, estos pequeñitos como esta tapa o otros que veremos ahora, corre el peligro de que se escapen por estos agujeros de este trommel y se pierdan y no vayan a reciclar. Por esto lo que nosotros aconsejamos es hacer una bola, ¿vale? Coger todos los envases estos, los agrupamos, imaginemos que esto, por ejemplo, ya fuera una bandeja utilizada. Pues yo aquí pondría las tapitas del postre este, la tapa del flan o incluso la tarrina del flan. Todo lo agrupo todo, hago una bola y lo tiro al contenedor. De esta forma no va a escaparse por el agujero del trommel. Otra forma, por ejemplo, que también decimos es coger una bolsa, pues no sé, para que se sepa que te ponemos el aluminio. Yo he cogido aquí una de frutos secos que por dentro es aluminizado, ¿vale? Le pones las pequeñas partes de aluminio, ¿vale? De pequeñas cositas y luego la tiras al contenedor amarillo. Pueden ser las dos cosas, pero intentar siempre evitar que las pequeñas partes de envases de aluminio, de otro material, tirarlas sueltas, porque no, entonces tienen muchas posibilidades de que acaben cayendo por los agujeros del trommel y no acabando el circuito de reciclado. Vamos a ver ahora el tercer envases de aluminio flexibles. Tenemos por un lado los cierres, las tapas que ya las he enseñado antes, ¿vale? Que son estas de aquí, todas estas tapas, se separan y son de aluminio. Tenemos también, por ejemplo, las envolturas de porciones individuales, los quesitos, los bombones. Yo, como soy una adicta al chocolate, tengo bombones de chocolate en casa, ¿vale? Y entonces aquí vemos como estos envoltorios individuales son de aluminio. Entonces yo lo que hago es que cuando me he comido los bombones, los pongo, por ejemplo, en esta bolsa, ¿vale? La voy llenando de envases pequeñitos de aluminio y lo tiro al contenedor amarillo. O lo pongo en una tarrina que ya he utilizado, luego la doblo, hago una bola y también al contenedor amarillo. Un caso aparte también son los tapones, ¿vale? Por ejemplo, este aceite de oliva, ¿vale? Por ejemplo, está para empezar, pero bueno, lo empiezo. Si yo le quito toda esta primera parte, que esto también es aluminio, y lo que se llama la corbata, por ejemplo, en las botellas de vino, toda la parte de esta corbata, esto es aluminio, las botellas de cava también, todo esto es aluminio y se recicla perfectamente, lo que os decía. Pues yo cojo mi bolsita y digo, pues la pongo aquí y ya tengo, voy preparando para el contenedor amarillo. Este tapón, estos tapones de rosca, ¿vale? Esto es aluminio también. Entonces, si miráis, por ejemplo, el contenedor verde, pone instrucciones de no tapones. Bueno, siempre es mejor tirarlos al contenedor amarillo, junto con el aluminio. Si lo tiráis con yo qué sé, pues alguna botella que digas, ay, pues mira, la he tirado con el tapón. No pasa nada, porque en las plantas de reciclado de vidrio normalmente trocean todo y separan el aluminio también y se acaba reciclando. Pero digamos que su lugar, por ejemplo, esta botella de agua con gas, pues también tiene un tapón de aluminio y todo esto también se recicla en el contenedor amarillo. Vale. Los blisters de medicina es aluminio, pueden ser aluminio y plástico o aluminio, pero ojo, estos no van al contenedor amarillo. Todo lo que es el circuito, digamos, de las farmacias, tiene una recogida especial en las propias farmacias que ponen contenedores para recoger restos de medicina o envases de medicinas. Entonces, el sistema que recoge todos estos envases se llama SIGRE. Y allí podéis depositar, y se han de depositar sobre todo cuando llevan medicinas, en el circuito, porque allí hacen una recogida especial y van por otro lado. Pensar que las medicinas, claro, son productos químicos, entonces podría realmente ocasionar problemas. Entonces siempre es mejor cada cosa en su sitio, medicinas a las farmacias, ¿vale? Y luego están estos envases bebibles, los pouches, que les gustan tanto a los niños, que también son de aluminio. Tienen un tapón de plástico y luego el envase que es de aluminio. Y también va al contenedor amarillo, tanto el tapón como el envase. Luego tenemos una categoría que no se considera a nivel legislación envase, pero que también es aluminio y también van al contenedor amarillo. Por ejemplo, los recipientes para las velas, estas velas de té que se llama, y el papel de aluminio.
Vosotros, junto con estos, voy a explicar ahora una cosita, bueno, un segundo, voy antes. Estas recipientes para velas, ¿vale? Que se pueden tirar perfectamente al contenedor amarillo. Vosotros en Valencia estáis haciendo una prueba piloto que también se recogen los pequeños envases de aluminio, por ejemplo, las cápsulas de café. Las cápsulas de café, que pueden ser de plástico o de aluminio, las más conocidas, de la marca más conocida, son todas de aluminio. En la única comunidad de España que se recogen en contenedor amarillo es en Valencia. En Valencia están haciendo una prueba piloto para recoger las cápsulas de café y otros pequeños envases de aluminio en el contenedor amarillo. Han adecuado un par de plantas y entonces allí se pueden reciclar estos pequeños envases de aluminio, ¿vale? Aquí lo explico un poco más. Luego tenemos los envases flexibles. Por ejemplo, ¿vale? Este que he cogido yo, este tiene una capa de aluminio dentro y fuera tiene papel o plástico. Estos envases compuestos también, todo lo que son aperitivos, patatas fritas y demás, todo esto también va al contenedor amarillo. Y los blisters de medicinas, que es plástico y aluminio, van al contenedor de las farmacias, ¿vale? Para seguir el circuito de las farmacias. Entonces, ¿cómo se han de tirar estos al contenedor amarillo? Mejor con la teoría de la bola, ¿vale? Lo mismo que hemos dicho. Lo ponemos todo aquí en una bolsa o yo lo pongo todo aquí y digo, a ver, de esto de bombones, etcétera, y lo tiro al contenedor amarillo. Otra cosa también curiosa que me la he saltado son estas toallitas de limpieza de manos que nos dan en restaurantes y demás. Esta toallita, si miramos por dentro, ¿vale? Vemos que es de aluminio. Esto también se recicla en el contenedor amarillo, ¿vale? Pues esto también yo cogería y lo metería aquí en mi bolsa de aluminio preparada para ir al contenedor amarillo. Olga, una interrupción, ya que has hablado de las bolsas que en los restaurantes te dan para que... Las toallitas, sí. Las aquí, toallitas, sí. Es una de las propiedades importantísimas del aluminio, que lo que te impide es que tanto el aroma como el líquido que pueda llevar dentro se quede perfectamente reservado. La prueba está, por ejemplo, en los tetrabricks. Los tetrabricks llevan una capa dentro que es de aluminio solo de 6,3 micras, que es imprescindible para que después del tratamiento correspondiente en una envasadora, como puede ser donde se haga leche, la leche se prepare para que pueda seguir sin perder su calidad y su cualidad, debido fundamentalmente a estas protecciones de aluminio y plástico que van en el interior del tetrabric. Exacto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el envase que vamos a hablar ahora, que son las cápsulas de café o de té. José Miguel siempre explica la anécdota. ¿Quieres contarla tú, José Miguel, la anécdota de si huele a café o no? ¿Con sí, tus hijos? Sí. Es evidente que, vamos, yo es que tengo 5 hijos y entonces tengo pues 5 que se meten conmigo y que lo que yo diga no va a misa, sino todo lo contrario. Y entonces, por ejemplo, pues al coincidir todos en una casa de veraneo allí en la costa almeriense, en Vera, en Mojácar, en fin, había una caja en la propia casa donde había bolsas con café, con cápsulas de plástico. Y entonces yo dije, ese no es bueno. Dice, bueno, ya estás tú con el aluminio. No, dice, fíjate cómo huele. Digo, ahí está el error. Ahora coges otra de cápsulas de aluminio que se están pasando, no solo Nespresso, sino todas se están pasando precisamente a aluminio completo porque no sale ningún olor. Si la bolsa o el paquete que contiene cápsulas de plástico huele bien, todo ese olor que estamos percibiendo y disfrutando a través de la nariz se está perdiendo el sabor del producto que llevan dentro, que es el café. Entonces, fijaos la publicidad que hay ahora mismo en televisión sobre otra marca que es competencia
de Nespresso en su tiempo y ponen mucho hincapié que, bueno, que es muy bueno el café porque las cápsulas son de aluminio. Exacto. Y entonces, hablando de las cápsulas, lo que os he comentado antes, en Valencia se está haciendo una prueba piloto, yo creo que lleva ya prácticamente un año, de poder tirar las cápsulas de café, porque el problema que tienen las cápsulas de café es que es un envase en el que cuando se ha utilizado el producto queda dentro, es decir, tenemos café y tenemos el envase de aluminio. Y entonces, para poderlo reciclar, se ha de romper y se ha de quitar el pozo del café. Entonces, hasta ahora no se podía y ahora hay una experiencia piloto en Valencia donde ya se puede tirar en Valencia en las cápsulas de café de aluminio, bueno, y las de plástico imagino que también, en el contenedor amarillo. Esto realmente es mucho más cómodo porque hasta ahora la única forma que teníamos de reciclar las cápsulas de café era devolverlas a la tienda donde tenían contenedores, o bien si las comprábamos por internet, en cuanto viniera el repartidor, dárselas a él. Es decir, que el contenedor amarillo siempre es mucho más cómodo porque lo tenemos muy cerca de casa en la mayoría de los casos. Sigue existiendo la recogida en las tiendas. Y es sí, sigue existiendo también. Totalmente. Sí, porque además contar que en Valencia sois pioneros en esto. Es decir, por ejemplo, yo estoy en Barcelona, José Miguel está en Valladolid, allí no podemos tirarlo al contenedor amarillo, ¿vale? Muy bien, voy a pasar esto sobre las ventajas de reciclar aluminio de forma muy rápida porque José Miguel ya las ha apuntado en su presentación, pero pensemos que si reciclamos aluminio, cuando fabricamos productos de aluminio con este aluminio reciclado, existe un ahorro del 95% de la energía. Es decir, si yo quiero fabricar esta barqueta, ¿vale? Y lo hago con aluminio reciclado o con aluminio primario, imaginemos que consumiré, me lo estoy inventando, 100 unidades de energía. En el caso de utilizar aluminio reciclado, utilizaré solo 5 unidades de energía. Es decir, hay un ahorro de energía enorme, enorme. Luego, además, ¿qué pasa? Que si reciclamos, no utilizamos material primario. En este caso es el mineral bauxita. Es decir, ahorramos recursos naturales. Además, todavía en nuestro país, mucha parte de la basura va a los vertederos. Si reciclamos, evitamos saturar los vertederos y tener que abrir de nuevos. Y además, se minimiza la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera. Normalmente, este factor es en el reciclaje de todos los envases. Estos son los más importantes. ¿Por qué tenemos que reciclar aluminio? Porque os quiero animar a todas a que reciclemos aluminio. En primer lugar, el aluminio, esta barqueta, esta tapita, este tapón, este aerosol, lo podemos reciclar de forma indefinida. No hay ningún problema, se recicla de forma indefinida y no pierde propiedades. Esta es una ventaja de la mayoría de los metales, que se cogen, para reciclar se separan de otros componentes, se funden y tenemos otra vez materia prima para fabricar nuevos materiales, nuevos envases o cualquier otra cosa. Por ejemplo, una bicicleta de aluminio, ¿por qué no? Por todas estas razones, por estas dos razones, porque se recicla de forma indefinida y porque no pierde propiedades, tiene altas tasas de reciclado. En el caso, por ejemplo, de los medios de transporte y de materiales de construcción, perfiles de ventana, por ejemplo, más del 90% de estos sectores se recicla. Del aluminio utilizado en medios de transporte y materiales de construcción se recicla. A nivel de envases, la tasa baja drásticamente. ¿Por qué? Porque los envases están muy atomizados, es decir, tienen una vida mucho más corta y hay diferentes tipos de envases en muchos sitios, en muchos hogares, en muchos restaurantes, etc. Entonces se ha de explicar a la gente que se tiene que reciclar por sus grandes ventajas, tanto a nivel medioambiental como a nivel económico, las dos cosas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, latas de bebidas, pues hay países que aseguran estar reciclando el 99% de las latas de bebidas, ¿vale? Que es el envase bastante más conocido por la gente. Estoy hablando... Eso no se lo creen ellos ni hartos de vino. Bueno, por eso he dicho que ellos lo aseguran. Pero bueno, en todo caso, por ejemplo, los países nórdicos reciclan bastante, tienen una tasa de reciclado bastante alta, no solo en latas de bebidas, sino también en otros envases. ¿Por qué? Porque tienen una cultura de reciclado de muchos más años que la nuestra y son menos gente, con lo cual todo esto ayuda también. Sí. Vale.
Tal vez algo que no sé si es anecdótico, pero vamos, es real. Como está diciendo Olga, las latas de aluminio tal vez es el tipo de envase que más abunda como envases para reciclar y es muy importante el recogerla. Para que tengáis una idea pintoresca, pues digamos que en este año pasado, bueno, en este año pasado es que no se sabe lo que puede haber pasado, pero normalmente el número de latas de aluminio que se reciclan pueden ser 7.000 millones al año. Y entonces hice yo hace tiempo un cálculo que podíamos hacer una columna desde el polo sur al polo norte, atravesando el centro de la Tierra, 7 columnas de latas de polo a polo. Y por lo tanto, conviene, por la cantidad tan ingente de latas que hay en el mercado y que se consumen, conviene poner una especial atención para el reciclado de las latas de aluminio. Entonces, pensemos que el aluminio empezó a fabricarse de forma industrial, es un material muy nuevo, en el año 1888, es decir, a finales del siglo XIX. Entonces, y todo el aluminio que se ha fabricado desde entonces, alrededor de 700 millones, está todavía en uso gracias al reciclado. Es decir, se fabricaba un perfil de ventanas, luego se reciclaba. Es decir, que tenemos que el 70% de todo el aluminio, de todos los productos de aluminio que se han fabricado desde que se inició su producción industrial, está todavía en uso gracias al reciclado. Por ejemplo, un trenave que es de aluminio, pues cuando el tren ya no sirva, se va a reciclar totalmente. Materiales de la construcción, aviones, etcétera. Todo este material que tiene una vida muy larga, el aluminio, todo esto luego se recicla todo. Nunca encontraréis un perfil de ventana de aluminio en una esquina en un contenedor, nunca en la vida, porque pasará alguien y se lo llevará, porque tiene un alto valor en el mercado. Además del alto valor en el mercado, el aluminio puede compactarse muy fácilmente, todos sabemos que se puede aplastar las latas fácilmente, con lo cual se ahorran también costes en el transporte de este material para llevarlo a reciclar. Y por último, porque quiero ya lo que quede de tiempo para el debate, para la mesa redonda, simplemente decir que el proceso de reciclado es muy fácil. De las casas al contenedor amarillo. Del contenedor amarillo va a un reciclador, a una planta de reciclaje, donde abren las balas que vienen de la planta de selección, las vuelven a limpiar, porque se ha de limpiar perfectamente antes de entrar en fundición, porque si no comportaría problemas en los hornos de fundición. Ese aluminio que nosotros hemos tirado en el contenedor amarillo pasa a la planta de selección, pasa a la planta de los chatarreros, de los recuperadores, de los gestores de residuos, y de ahí se funde y ya pasa a fabricarse nuevos productos. Es decir, es un proceso súper sencillo, ¿vale? Entonces, la duración del ciclo de vida de un producto de aluminio depende de los productos. Pues yo qué sé, un perfil de ventana puede durar muchísimos años y una lata de bebidas tiene una vida media de 45 días, ¿vale? El aluminio del cable eléctrico pues puede durar 40 años, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo importante es, y aquí vemos en este póster que hicimos de todos los envases de aluminio, por un lado arriba, por la izquierda van todos los rígidos que van directamente al contenedor amarillo, por la derecha van los semirrígidos y los flexibles con los que se hace una bola y de allí al contenedor amarillo. Es decir, un proceso súper sencillo. El simple gesto de tirar los envases de aluminio al contenedor amarillo es un gesto muy sencillo que comporta grandes beneficios ambientales, ¿vale? El ciclo del aluminio, ¿vale? Lo tenemos aquí, por si alguien quiere. No me quiero extender más porque quiero dar pie a las preguntas, pero que veáis simplemente que el ciclo del aluminio, la fundición, laminación, fabricación, hemos dejado la extracción de materia prima aparte porque si reciclamos no hace falta sacar nueva materia prima. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y todas las preguntas que queráis estaremos encantados de contestarlas.
Pues muchísimas gracias, Olga, por tu presentación. Yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo muy clarificadora, viendo pues toda la relación de envases y la capacidad de reciclado indefinido, como muy bien tú has indicado. Antes de dar paso a las preguntas y esperando que los participantes puedan hacérnoslas llegar, comentar que pese a la concienciación ecológica y medioambiental de los españoles, vemos que crece a pasos agigantados. El reciclaje continúa siendo una asignatura quizás pendiente para algunas personas. Y yo te planteo, ¿puede que algunos de los motivos sean esas falsas creencias, esos bulos y mitos que giran en torno al reciclado? Falsas afirmaciones, como por ejemplo que en los camiones lo juntan todo, o que si no lo juntan en los camiones, lo juntan luego en las plantas, o que los objetos solo pueden ser reciclados una vez. Esta falsa creencia, desde luego, ya la has despejado a lo largo de tu intervención. O que cuesta más reciclar que fabricar un producto de cero. Es decir, afirmaciones que, pues que todas y todos hemos oído en un momento determinado y que quizás, no lo sé, os lo pregunto, os lo planteo como expertos profesionales en el sector, pues pueda llevar a determinadas personas a no confiar, a no creer, a no estar concienciados a la hora de reciclar. José Miguel, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Bueno, como quieras. Con los dos, contestamos los dos. Te lo sabes perfectamente. El que haya personas que piensan si merece la pena o no, o que todo esto es un camelo, esto del reciclado, bueno, la libertad de expresión es un buen síntoma de la democracia. También es libre el que hay gente que no tiene ni idea de nada, pero le gusta hablar. Y entonces, bueno, parece que hay temas, ideas que se ponen de moda y parece que se difunden mucho. Por eso nosotros hacemos nuestro esfuerzo con colaboradores, con entidades como la vuestra, etcétera, etcétera, para que se distribuya la idea de que reciclar el aluminio es bueno, es absolutamente necesario y nos cuesta mucho menos que fabricarlo a partir del mineral que es la bauxita. Y eso conviene dejarlo claro y hacer hincapié sobre todo de que el material más importante para reciclar, y que hay muchísimo, es el bote de aluminio, el bote de cerveza, la lata fundamentalmente. Y además, Beatriz, a ver, piensa que el tema de las fake news, ¿no? Las noticias falsas que ahora están tan de moda, desgraciadamente están en todos los ámbitos, desde la pandemia al reciclaje, pasando por donde quieras, ¿no? Por políticos, por todo. Es decir, desgraciadamente hoy en día es muy fácil que cualquier persona se dedique a difundir noticias falsas. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los camiones, a ver, los camiones que recogen el material de los contenedores para reciclar, sí que es el mismo camión, pero es que dentro está compartimentado. Es decir, los envases ligeros del amarillo van en la primera parte, luego irá al papel y luego irá al vidrio, ¿me explico? Entonces, están compartimentados y luego todo esto llega a una planta de selección, de las que hay prácticamente 90 y pico, casi 100, 98 en toda España, donde todo el material pasa por diferentes procesos para reciclarlo. Entonces, por ejemplo, la planta cuenta con unas infraestructuras increíbles, son plantas, la mayoría, casi todas automatizadas, donde tienes separadores magnéticos, que es un imán gigante que te separa el hierro, separadores de Foucault que te separa el aluminio, tienes sensores ópticos para separar los diferentes tipos de plástico. Es decir, aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande en adecuar las plantas de selección para que se pueda recuperar el máximo de materiales posibles. Luego el tema que decías, que no se recicla indefinidamente. A ver, el metal se recicla indefinidamente porque se funde y se vuelve a fabricar. Es cierto que el papel, por ejemplo, tienes que ir añadiendo celulosa virgen porque la fibra de papel se va acortando en cada proceso de reciclado. Entonces, evidentemente llega un momento que tienes que ir añadiendo celulosa virgen, porque si no te quedaría una fibra tan corta que no sería un papel que se aguantase. Pero el papel tiene como 7 u 8 veces que se puede reciclar sin añadir nueva celulosa. Cada material es un mundo, ¿vale?
pero evidentemente se puede reciclar una y otra vez, y en el caso del aluminio, indefinidamente. Olga, tengo preguntas de las asistentes y me Sí. gustaría lanzarlas. Vamos a ver. El sector del reciclaje, por lo que sigo el testigo de mi compañera Bea, ¿el sector del reciclaje destruye realmente puestos de trabajo? Y segunda pregunta, ¿por qué tengo que separar el reciclar si ya pago tasa de basura? Pues sí. A ver, esta pregunta perdona, nos la hace muchísimo. No, Sí. no destruye puestos de trabajo. No destruye nada. No, digo que sí a las preguntas. Vale, digo vale, que sí a las preguntas porque nos la hacen muchísimo. No destruye puestos de trabajo, sino que los crea. Los crea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fabricación de contenedores especiales para reciclaje. Estamos hablando de plantas de selección que evidentemente están automatizadas, pero alguien tiene que llevar las maquinitas, ¿vale? Estamos hablando de camiones de transporte a plantas de selección. Especiales. Exacto, especiales. Estamos hablando después de que va este material a chatarrero. Por lo tanto, le das trabajo al chatarrero. Estamos hablando después de la fundición, trabajo en la fundición y luego otra vez entra en el ciclo productivo. Es decir, no destruye puestos de trabajo, sino que la industria del reciclado crea puestos de trabajo. Esto es muy importante. Y la otra pregunta era... La otra pregunta es ¿por qué tengo que separar el reciclar si ya pago tasa de basura? Chica, yo creo que, claro, el reciclado piensa que requiere una serie de infraestructuras que a lo mejor no se cubren todas en la tasa de basura. Entonces, si tú, por ejemplo, mezclas todo el material en el contenedor gris, digamos, el contenedor de siempre, el contenedor de resto, ¿qué pasa? Que estás poniendo un problema añadido para separar todo el material que está mezclado. Entonces, es un esfuerzo que se pide a los ciudadanos, pero ¿para qué? Para que luego ese material se recicle perfectamente y además no esté contaminado con otros materiales como aceite, otros materiales que podrían estropear el material para reciclar. Entonces, sí que se entiende que se paga tasa de basuras, pero yo no sé, esto quizás se podría preguntar al ayuntamiento, ¿no? Pero que realmente el separarlo facilita mucho que se pueda reciclar. Si no, luego es difícil. Por ejemplo, en el caso del aluminio no tanto, pero en el caso de papel y cartón o cosas de estas, si está impregnado con aceite es muy difícil de reciclar. En cambio, si lo has tirado en el contenedor azul, separado, lo vas a reciclar perfectamente. Gracias, Olga. Estupendo. Olga, yo te quería preguntar, ¿es necesario limpiar las latas para reciclarlas? Mira, esto es una cosa que también se comentaba mucho de que mejor tirar el envase limpio y demás. Yo creo que en un país donde el agua escasea, no se tendría que limpiar. Y en el caso del aluminio no es necesario para nada. Vale, pues es que ahí también siempre se generan dudas. Si lo echas en el contenedor del reciclaje sucio, luego pues no... Vale, aclarada, perfectamente, gracias. Lo que es interesante es que no lleve contenido, es decir, la lata de Coca-Cola, pues si te la has bebido entera, mejor que si te la tiras a la mitad, ¿vale? Pero yo creo que, no sé, José Miguel, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que en un país donde el agua no es que sea un bien que abunde mucho, y en cualquier país has puesto un ejemplo de que efectivamente si te bebes una Coca-Cola o una cerveza y resulta que te has dejado la mitad, pues no cuesta ningún trabajo tirarla y llevarla vacía al reciclado. Evidentemente hay otros envases, estos envases semirrígidos que a lo mejor lo utilizan algunos niños en llevar la merienda al colegio o lo que sea, y dice, ¿y esto lo limpio o no lo limpio? El buen sentido de cada persona y en la formación del reciclado hay que tener en cuenta que lo que no podemos estar es un cuarto de hora gastando agua para dejarlo absolutamente limpio. Ya tiene mecanismo el procedimiento de las plantas de selección y luego el de los recuperadores, recicladores, los chatarreros de toda la vida, que saben perfectamente cómo tienen que preparar el material de manera que sea atractivo a los fundidores, que son los que van a empezar a fabricar nuevos semiproductos para hacer productos nuevos de aluminio.
Me ha entrado otra pregunta y me ha dicho, ¿los recipientes para uso de pintura se pueden reciclar? Piensa que los restos de pintura puede ser un material tóxico y entonces ha de llevar siempre a punto limpio, a lo que se llama punto limpio, punto verde o aquí en Cataluña se llama deixallerías. Entonces se ha de llevar siempre a un sitio especial, no tirarlo al contenedor amarillo. Aquí en Pero Comunidad sí. Valenciana, perdonad la interrupción, se llama ecoparques y tenemos Es ecoparques ecoparques. fijos y Sí. ecoparques móviles en la gran mayoría de poblaciones. Exacto, pues es todo al ecoparque, siempre al ecoparque. Olga, cogiéndote lo que has dicho antes, he visto en las páginas vuestras que tenéis tanta información, 42.600 puestos de trabajo se generan, 9.400 de forma directa. En el reciclaje, en la industria del reciclaje. Sí. Pensar que la industria del reciclaje, yo ahora no recuerdo los datos, pero participa en el PIB de un país y de una comunidad autónoma muchísimo. Leí hace poco un estudio que se hizo aquí en Cataluña, no recuerdo cuánto, pero bueno, hablaban de creación de empleo y de creación de valor, evidentemente. Y tenemos que tener en cuenta que hay mucha parte que está involucrada en el reciclaje, lo que hemos dicho, fabricación de contenedores, transporte, planta de selección, planta de chatarreros, etcétera. Hay mucha gente involucrada. Todo esto crea puestos de trabajo. Y luego también pensemos que el papel del recuperador, del gestor de residuos, del chatarrero de toda la vida, es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hace una preparación del material para la fundición. Es decir, las fundiciones, que hay 10 en toda España, aceptan el material con una serie de condiciones. No podría ir del contenedor amarillo de la planta de selección directamente a fundición porque tiene que tener un material preparado de forma especial para que puedan meterlo ellos al horno de fundición. Entonces, este papel del recuperador, del gestor de residuos que recibe las balas o recibe, por ejemplo, aluminio u otros residuos de otro lado, las abre, lo clasifica por diferentes tipos de aluminio, etcétera, es muy, muy importante. Y recuperadores, por ejemplo, todos conocemos recuperadores, en todas las localidades de España algún recuperador, siempre, siempre. Y hacer un papel importantísimo en el reciclaje. Bueno. Bien, pues no sé si tienes alguna pregunta más, Isabel, que hayan podido realizar los asistentes o procedemos ya a la clausura. Sí, una anotación más, me dice María José Adalid, ¿cómo diferenciar los metales de otros materiales? Es decir, con la etiqueta, como nosotros siempre les recomendamos, ¿verdad, Bea? El etiquetado. Y ahí sí hay otra manera, no sé si con... Sí, mira, yo por aquí había cogido, además he cogido un imán de estos que hicimos con vosotros, con Tirius, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de, ¿os acordáis que os he enseñado antes un aerosol que era de hierro, ¿vale? Se engancha, ¿vale? Esto por un lado, y si cojo un aerosol de los de aluminio, no se engancha, o sea, se cae, ¿vale? Es decir, el aluminio no es magnético, y el hierro sí que es magnético, ¿vale? Entonces, esto en el caso de los metales, diferenciar luego el plástico y el metal no tiene ningún problema. Pero recordar sobre todo que todo se lleva al contenedor amarillo, es decir, mis dos aerosoles, cuando estén vacíos, el de hierro, que ahora aquí lo acabo de perder, y este, van los dos al contenedor amarillo. Es decir, cuando estén vacíos, y acordaos de que es mejor quitarle todo el gas de dentro. Luego se hace en el recuperador, pero siempre es mejor, porque son envases de presión y pueden comportar más problemas que no una simple lata. Hay una observación que querría hacer. El costurón, que no es más que una soldadura cuando es de acero. Sí, que os la enseño. Y entonces ese, pues, si está mucho tiempo, se tarda en consumir, acaba oxidándose, pero se oxida también la parte de abajo, que puede manchar pues, los sitios que tengamos en el cuarto de baño o donde estén, porque se oxidan también. Sin embargo, eso es debido al sistema de fabricación, que es con soldadura, y al acero en sí, que se oxida mucho. Y sin embargo, en el caso del aluminio, no hay soldadura ninguna, es un impacto que hace que se deforme una pastilla de aluminio, lo que se llama extrusión, y entonces no necesita la soldadura. Y ese envase, por mucho tiempo que lo tengamos, no va a dejar ninguna huella de óxido encima de donde lo pongamos nosotros.
Bueno, pues es fantástico todo lo que nos estáis contando. Añadir que he visto por ahí que una lata de aluminio puede hacer funcionar una televisión durante 3 horas y media. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? El reciclado de la lata, sí. Y ahora que hablas de la lata de aluminio, me he quedado alucinada. Y ahora que hablas de latas de bebidas, simplemente decir que en el caso de que sea si queréis comprobar si es de aluminio o de acero, poner siempre el imán aquí en el cuerpo, porque hay latas que son de acero, pero toda la tapa es siempre de aluminio. Es decir, que si ponéis el imán aquí, nunca se os enganchará, porque todas las tapas son de aluminio. Hay latas todavía que tienen cuerpo de acero y tapa de aluminio. Genial. Pues... Se está trabajando para, vamos ya, de hecho, esa tapa se separa algunas veces de la lata de acero para poderla reciclar como aluminio. Esto está derivado, evidentemente, de que el aluminio, como he dicho antes, es el material de envase de más valor. Pues muchísimas gracias y vamos a dar la palabra ahora a la presidenta de Tirius, Vicenta Alcácer, para que proceda a la clausura de la jornada. Vicen. Ay, perdonad, es una de las cosas que me pasa. Cojo la palabra directamente y no me acuerdo del micro. Bueno, muchas gracias, Bea, muchas gracias, José Miguel y Olga. Como siempre, ha sido pues súper esclarecedor todo lo que nos habéis contado. Yo, por ejemplo, no sabía lo de los envases de los productos farmacéuticos. Pues siempre los echaba en el contenedor amarillo pensando que era para reciclar ahí, pues una cosa que he aprendido. Espero que para todas las participantes haya sido tan instructivo como para mí y daros las gracias porque, vamos, en igual que en muchos temas, solo desde la educación y la formación pues se comprende cómo es, como decía al principio, una obligación de todos para cuidar el medio ambiente y para que lo de la economía circular sea una realidad. Muchas gracias y hasta la próxima.